reencontrando la memoria histórica de la precordillera. Contaré una historia que me encontró. Mi experiencia nace de cuando trabajé en Villa Río Amargo, en la precordillera de Collipulli, un verano de 2013. De Colli a Amargo son aproximadamente unos 60 kilómetros. En las estadías en la villa tuve oportunidad de conversar con personas del sector, donde fui atisbando la historia local de Amargo. Ahora te invito a escuchar una voz imaginaria que pretende reunir varias experiencias, perfilando un ciclo de vida cordillerano. Yo, Nadir Montalva, mi esposa Fernandina Huerta y mi hijo Rogelio somos originarios de Villucura, de donde nace el Biobío, por el Fundololco. A mediados de 1930 nos llegaron noticias que en las cercanías del río Renaico se necesitaba gente para trabajar en un tipo de reserva forestal y en los fondos vecinos. Así que un día de enero del 1937 preparamos nuestra carreta y nos fuimos a Malleco. Cruzamos montañas y ríos hasta llegar a Pemehue a buscarnos la vida. Las tierras a las que llegamos eran gobernadas por puros palos gruesos, los que tenían concesiones forestales. Con los años arribaron otros madereros para explotar el valle de Pemehue por el lado de Menuco, Motrulo, Pichi Amargo y Prado Escondido. De lo que se aserraba, el 30% era para el Estado y el 70% para ellos. Nosotros llegamos donde Ricardo Corcines, quien era de la ciudad de Chillán. Él explotó más arriba de las termas de Pemehue. Quemó harto bosque para hacer más fácil la tarea de arrancar el Raulí y el Coihue. Su capataz nos permitió tener Puebla. Hicimos nuestro ruco con las mismas tablas que nos pasó el aserradero. También nos pasó bueyes y una vaquita para que tuviéramos leche. Con el tiempo sembramos trigo, papas y maíz. Primero estuve de empleado, cuidando los animales. Era inquilino. Había que estar dispuesto a lo que el patrón dijera. La verdad es que cuando vives de lo ajeno tienes que someterte a las órdenes. Después fui al fisco como maderero. Me internaba en la montaña a trabajar. Boté árboles de 10 a 30 metros a pura hacha. Y después, cargando la madera a pulso en los bueyes para llevarla hacia el aserradero. Ramón, mi hijo menor, me ayudaba. Todavía me acuerdo lo que le costó nacer. Por eso le puse así, por el santo de las parteras. Nació en Los Guindos, gracias a Salomé Béjar, una señora que sacaba los partos. Usaba hierbas para hacer correr la placenta. Yo tuve que ayudarle. Así nacíamos los antiguos, en la casa. Ramón se instalaba en las canoas, que era por donde escurríamos la madera hacia el aserradero. Se usaban las aguas de las montañas para que resbalaran. Ahí trabajaban puros niños. Les tocaba vigilar que los palos no se amontonaran. Ya al almuerzo nos comíamos nuestra merienda, que consistía en harinita tostada y una tortilla hecha en rescoldo, con mantequilla hecha en casa. Ramón salió más aventurero. No le gustó nada lo que era voltear árboles. Él quería ir a dejar la madera al comercio, viajar a Concepción en balsa. Así que a los 15 años se embarcó. La balsa era construida con la madera aserreada. Se unía mediante gruesos alambres y una vez en el agua se aseguraba a la orilla para construir sobre ella 2 caballetes que permitían mayor flexibilidad, y se instalaban largas varas en cada extremo para gobernarla. Ya en la cubierta se improvisaba una rústica choza. Los meses propicios para navegar el Renaico eran de mayo a octubre. El viaje podía durar de una semana hasta 20 días. Se navegaba de día,
Solo cuando había luna llena se continuaba en la noche. Al anochecer se buscaba un remanso y se alojaba en la ribera del río, amarrando la balsa a algún árbol. El único abrigo era la manta de Castilla. Ya cuando en el río Biobío no había forma de arrimarse a la orilla, se dormía en las balsas. Después, Ramón se devolvía en tren hasta Renaico y de ahí a Collipulli o a Mulchen, para luego encaminarse a la montaña nuevamente. Éramos dos que podíamos ganar nuestras fichas, que después canjeábamos en la pulpería, que era el almacén del concesionario. Con el tiempo, el fisco daba un vale en plata, cuando ya no estaban las concesionarias, unos 300 escudos, que los jóvenes iban a cambiar a Collipulli en el almacén La Campana. Con los años, los nietos y nietas se pusieron a estudiar en la administración de la reserva en Los Guindos. Fue muy querida la maestra Mercedes Barriga, quien era esposa del contador de la administración. Ahí, varios aprendieron a leer, escribir y las 4 operaciones básicas, aunque iban una vez al mes, pues siempre había que estar tirando los bueyes. Cada cierto tiempo nos dábamos un relajo. Jugábamos chueca ahí en la montaña. Jugábamos los domingos en cualquier llano que fuera de al menos unos 80 metros de largo. Salíamos aclarando y volvíamos ya en la tarde. Llevábamos un pedacito de carne y su harinita, pero cuando jugábamos ni comíamos todo el día dándole palo. Si en la tarde se me quebraba la chueca, ya al otro día hacía otra, y el domingo siguiente la tenía sequita y livianita. Y ahí había que ver quién llevaba la chueca más bonita. El sector de Pemehue tenía su equipo de chueca, también la 6 y Jauja, con quienes jugábamos. Hasta la Caledonia fuimos a jugar, allá entre las montañas de Mulchen. Ya cuando los concesionarios dejaron peladito el valle, se fueron. Y el fisco nos quiso expulsar de la reserva. En 1952, el administrador Ramón Andrade nos dio una carta de desahucio a todos los trabajadores. Y a los 15 días, botados a la calle. Lloraban las abuelas, se atacaban las mujeres y otros no hallábamos qué hacer. Muchos se fueron, pero la mayoría se quedó. Nos organizamos. Fueron 12 años de pelea para que el Estado nos reconociera. Solo en 1962 se resolvió nuestra situación mediante el Ministerio de Tierras y Colonización. Decía que era parte de la reforma agraria que se estaba iniciando. Nuestra vida fue mejorando por la seguridad de estar en lo tuyo. Y así pasaron los años. Fue un tiempo relativamente estable, con nuestras lluvias cotidianas. Un día tuvimos un presidente del pueblo, Salvador Allende. Ahí crearon la CONAF, que se hizo cargo de la reserva. Duró poco ese gobierno. Lo dieron vuelta los latifundistas y militares. Y aquí fue un exterminio de familias. A 18 vecinos mataron. Los torturaron en las oficinas de la reserva y después los acribillaron en el Fondo Carmen Maitenes. Fue una matanza desde el Morro a Pemehue. Lo que pasó después, ustedes ya lo saben. A mi edad he visto tanto, que mis ojos ya no ven. Pero aún escucho las aves y el río, ese río que camina libre entre las montañas.